Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 2 de enero 2020. Todavía se vale decir feliz año, Dios les bendiga mucho en este 2020. Con la luz en el rostro en nuestra nueva serie de devocional estamos en el número 2. La responsabilidad de conocer a Cristo. Nos basaremos en Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3. Recordemos que el pasaje que introduce el Apocalipsis, estos primeros versículos, nos aclara que el mensaje central de este libro es el conocimiento de Cristo. Es decir, nos revela a Cristo, la revelación de Jesucristo, así comienza diciendo. No nos revela un mapa del futuro, lo hemos dicho y lo voy a decir muy a menudo. No nos revela un mapa del futuro, no nos revela el fin de los tiempos, nos revela a Jesucristo. Se trata de conocer a Cristo para vivir con esperanza, con seguridad, aliento y especialmente para vivir con propósito. También nos aclara que este conocimiento nos lleva a una gran responsabilidad. Se trata de la primera de 7 bienaventuranzas que todo hombre debe vivir. Leamos los versículos 1, 2 y 3 de Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se trata de un libro que requiere de claves especiales de interpretación. Ayer dijimos que se trata de un tipo de literatura, precisamente llamado apocalíptica, que surge en tiempo de persecución. Hoy debemos considerar una clave más, el momento histórico en el que surge el Apocalipsis. Esto es importantísimo. ¿Cuándo se escribe? ¿A quiénes se escribe? ¿Quiénes son los cristianos que reciben en primera instancia este libro? Se trata de un tiempo difícil para el cristianismo. Es un tiempo de persecución y dolor. Algunos creyentes están sucumbiendo ante las exigencias idolátricas del imperio romano y otros se preguntan, ¿dónde está Dios y sus promesas de protección? Debemos saber que sí, hubo muchos héroes, muchos cristianos que no aceptaron renunciar a su fe en Cristo y no aceptaron rendir honor al emperador llamándole Señor. Ellos decían, Cristo es Señor y solamente. Pero tenemos que reconocer que hubo muchos que sí flaquearon y renunciaron a la fe y adoraron a la estatua del emperador. Es decir, cayeron en la deshonra de decir que ya no creerían en Jesucristo. Sí, seguramente siguieron creyendo, pero lo dijeron públicamente por temor a morir. Y otros, los que sí aceptaban el reto y sufrían por Cristo, se preguntaban, ¿dónde está el Señor entonces? ¿Quién está ganando aquí? Parecería como que el mal representado en los malos gobernantes romanos estuviera ganando. Los cristianos eran despreciados por los judíos y por lo tanto los pusieron en mal ante el imperio romano. Se les acusaba de diversas cosas absurdas. Mire, le explico. Por ejemplo, se les acusaba de ateos, porque no creían en los dioses grecorromanos ni adoraban las imágenes. Los acusaban de caníbales, porque hablaban de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Los acusaban de organizar orgías o de orgiásticos, porque organizaban fiestas llamadas agapes y por la relación de amor que tenían entre ellos. Los acusaban de sediciosos, porque hablaban de un reino superior y de un rey llamado Jesucristo, y decían, estos están buscando una revolución, están queriendo vencer a los romanos. Y los acusaban de incendiar Roma, porque hablaban de un fin del mundo con fuego, además de que ciertamente Roma se quemó. Algunos piensan que fue Nerón quien lo hizo y que él culpó a los cristianos. Por todo ello, los cristianos fueron perseguidos de diversas maneras. Muchos fueron crucificados, otros usados como espectáculo en el circo romano, muriendo en manos de gladiadores o comidos por bestias salvajes. Algunos eran untados de brea y los usaban como antorchas en las fiestas de Nerón. A otros se les cosían al cuerpo, en vivo, pieles de animales recién matados y echados a correr en el bosque para que perros de caza los alcanzaran. Podemos entender que estos cristianos no necesitaban una profecía respecto a lo que pasaría 20 siglos después. Los creyentes de ese momento necesitaban un mensaje alentador y fortalecedor de la fe para ese momento. Aquellos que interpretan el Apocalipsis como algo futurista solamente, tienen que responder esta pregunta. ¿Y los primeros cristianos qué entendieron entonces? Los primeros cristianos pensaron eso, dentro de 20 siglos va a haber esto y aquello, ¿y de qué les servía eso en un tiempo de persecución? No,
Los cristianos del primer siglo entendieron un mensaje de aliento y de esperanza para su tiempo, para su momento histórico. He aquí la enseñanza de ayer, la bendición de conocerle, la responsabilidad de dejarse cautivar. He aquí la enseñanza de hoy, la bendición de leer y oír la palabra de Dios, la responsabilidad de obedecer. Les cuento, en las sinagogas de aquella época había una práctica que la iglesia primitiva siguió, reprodujo en su nueva dimensión de comunidad. Se acostumbraba a seleccionar a alguien en especial entre la congregación para que leyera la palabra de Dios a todos. Así que la bienaventuranza al que lee, porque el texto dice bienaventurado el que lee, es una bendición para aquel que tiene el honor de ser elegido para la lectura pública de la carta. Y la bienaventuranza, los que oyen, obviamente es para la congregación que estuviera presente en aquel momento de la lectura. Esto se entiende cuando recordamos que en aquel entonces no existía la posibilidad de que cada creyente tuviera una Biblia. No salía de la sinagoga y cada quien con su Biblia para leer en su casa, no, ni tenían una en su casa. Eso de tener porciones de la Biblia, los libros de aquella época, era un asunto de ricos, de personas muy importantes. No cualquiera tenía. La gente común no tenía, nadie. La lectura y el estudio de la palabra es un asunto comunitario. Qué lindo eso, se leía en la sinagoga. Alguien lo leía en público, en voz alta, y otros escuchaban. Por supuesto que por eso llama este pasaje a esos dos, tanto el que lee como el que oye, bienaventurados. Podemos entender que en medio de la persecución debían estudiar la palabra. Recordemos que el asunto era conocer a Jesús. No podían hacerlo si no estudiaban la palabra. Así que aquella tribulación causada por la persecución no era ninguna sorpresa. El Señor les había dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto está en Juan 16:33. La palabra nos revela quién es Dios y qué quiere. Y esto... Ay, perdonen ustedes, mi estornudo, disculpen. La palabra nos revela quién es Dios y qué quiere. Y esto nos alienta a seguir, nos da fuerza para superar las pruebas y da sentido a nuestras dificultades. Da sentido a nuestro dolor y nuestros fracasos. Así que para enfrentar las pruebas, una cosa se debe hacer. Entre muchas otras, hay una cosa que se debe hacer: buscar el mensaje de la palabra de Dios. Así que, ¿qué hacemos cuando tenemos pruebas? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos dificultades? Los cristianos de aquella época tenían mucho más graves que las que tenemos usted y yo el día de hoy, posiblemente, pero ¿qué debemos hacer? Buscar la palabra de Dios. Ahí hay palabra, ahí hay revelación de quién es Dios, quién es Cristo. Y al reconocer quién es Él, entonces podemos ser alentados. Esto debe llamarnos a la solemnidad en una reunión de la celebración cristiana. Esto debe llamarnos a la puntualidad, a la seriedad, al respeto que corresponde a un momento como en el que Dios y su palabra son el centro de la reunión. Los cristianos que recibieron Apocalipsis, como ya dijimos, estaban siendo perseguidos. Algunos eran quemados, degollados o desterrados a una isla, como el mismo Juan, quien escribe este libro del Apocalipsis, está en ese momento, está desterrado, está en una isla de Patmos. Así que la palabra de Dios les era dada para ser tomada muy en cuenta y obedecida. Es muy delicado. Usted y yo, cuando vamos a un templo, cuando vaya usted a una congregación, que espero que vaya seguido, cada semana, varias veces, pero cuando vayamos y alguien lea la palabra del Señor, guardemos silencio reverente. Escuchemos la palabra de Dios y se nos convoca a todos a leerla y abrimos nuestra propia Biblia y leemos un pasaje, leámoslo con reverencia. O si el predicador puso la palabra del Señor en una pantalla a través de un cañón, leamos la palabra del Señor con reverencia profunda, con el reconocimiento de que esa palabra nos revela quién es Dios, y al revelarnos quién es Dios, usted y yo podemos confiar en Él y caminar con Él aún en medio de las pruebas. Los cristianos que recibieron el Apocalipsis, como ya dijimos, estaban siendo perseguidos. Algunos eran incluso expulsados a una isla. Si ellos, en medio de sus conflictos, incluso luchas y dolores, debían tomar un tiempo para atender la palabra del Señor y conocer mejor al Señor Jesucristo y ser alentados con la esperanza de gloria, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Que tenemos libertad ahora. La mayoría de nosotros tiene una Biblia en su casa. Algunos, como yo, tenemos varias, muchas. Yo tengo muchas versiones de la Biblia en casa y otras tantas en la computadora. Y deberíamos, cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, hacerlo con respeto profundo. Conocer a Dios nos desafía a obedecerle. Conocerle más nos desafía a obedecerle más. Y querer conocerle más es una muestra de que
ya le conocemos por lo menos un poco. Solo el que le ignora se resiste a conocerle más. Leamos, escuchemos, estudiemos, memoricemos, meditemos y apliquemos la Biblia a nuestra vida y no nos conformemos con asistir al templo solamente como simpatizantes. Seamos de los bienaventurados que viven la palabra de Dios y la dejamos capturar nuestro corazón. El texto comienza diciendo la revelación de Jesucristo, pero luego dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y luego dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardarán las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, hermanos míos, tenemos dificultades, tenemos luchas, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Yo le aconsejo, leamos la Biblia. Esta fue la recomendación a los cristianos del primer siglo, segundo siglo, cristianos perseguidos, cristianos en tribulación bárbara. Pero sigue siendo la exhortación para nosotros. Tenemos dificultades, leamos la Biblia. Descubrimos quién es Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unged mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es el Salmo 23. Saber que Dios es mi pastor, que me cuida, que me alimenta. Oiga, les comparto, les anticipo. A partir del mes de febrero, que se inicia el año eclesiástico en nuestra iglesia Bautista Oreb, yo estaré predicando sermones basados en el Salmo 23. Versículo a versículo, cada sermón un versículo. Así que habrá 6 sermones a partir del primer domingo de febrero. Y quiero que estudiemos, le aseguro que seremos bendecidos al estudiar, porque leer su palabra y al revelarnos quién es Dios para nosotros, entonces experimentamos aliento, fortaleza, vigor, fuerza para seguir adelante aún en medio de las dificultades. ¿Qué hacemos si usted y yo tenemos dificultades este año? Leamos su palabra y fortalezcámonos al saber quién es Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.